estábamos con los estoicos. Séneca les dije que era un estoico prominente, destacado, oriundo de Córdoba. En este párrafo, que fue el último que vimos, criticaba, fíjense, estamos hablando de hace 2000 años, o sea que estábamos a años luz del problema actual de la ultraespecialización, y ya Séneca advertía contra los peligros del fraccionamiento de la sabiduría, ¿no? Creo que esa había sido la última transparencia, o no me acuerdo, pero por las dudas la voy a comentar. Dice, algunos de los nuestros, con todo y ser la filosofía el estudio de la virtud, y esta es el fin de aquella, mientras la filosofía es el medio, no creyeron que ambas pudieran separarse, por cuanto no puede existir la filosofía sin la virtud, ni esta sin la filosofía. Este es el estudio de la virtud, pero por medio de la misma virtud. Y ni la virtud es posible sin el estudio de ella misma, ni el estudio de la virtud sin aquella. Acá y para Séneca hay un ida y vuelta entre la virtud y el estudio de la virtud. Es una ida y vuelta entre la praxis y el ser, si quieren, ¿no? O sea, una ida y vuelta entre la filosofía como camino, la sabiduría como fin, pero al mismo tiempo, en ese camino, ir practicando esa virtud que uno va adquiriendo, ¿no? Esto es la idea que hay detrás de esto, ¿no? Es un ida y vuelta, que esto se puede aplicar tanto a la vida de un solo hombre como a la humanidad. Hay un ida y vuelta en la historia de un ser humano entre su adquisición de conocimientos y, uh, y la forma en que él luego va adquiriendo nuevos conocimientos y procesándolos y analizándolos. Hay un ida y vuelta. O sea, lo que uno aprende a los 20 años, lo aprende de manera diferente a lo que uno aprende a los 10. O sea, hay un ida y vuelta entre lo que uno aprende y la forma en que uno aprende. Y esto se aplica también a la humanidad entera, ¿no? Hay un ida y vuelta entre la cultura de la humanidad y la forma en que la humanidad sigue progresando, ¿no? Esa ida y vuelta, en cuestiones tecnológicas, hay un ida y vuelta exponencial, que lo estamos viviendo día a día. A nivel sabiduría, ahí no estoy tan seguro, ¿no? Si hay un crecimiento o no, eso es más discutible. Pero a nivel aplicación, sin duda que es exponencial. Ahora, a nivel juego entre virtud y conocimiento, bueno, eso es más discutible. Muy bien. Diógenes Laercio, acuérdense, comenta cómo dividían o cómo consideraban los estoicos que se dividía la filosofía. Dice, compara la filosofía a un animal, asimilando la lógica a los huesos. O sea que los estoicos le daban una importancia, valga la redundancia, estructural a la lógica, ¿no? En eso tienen puntos en común con Aristóteles. Entonces, los huesos y los tendones. La ética a las partes más carnosas y la física al alma. O sea, uno puede interpretarlo libremente, ¿no? Pero, digamos, lo carnoso uno lo relaciona al mundo de los deseos, de los impulsos, de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Y fíjense que entonces los estoicos la ética la asocian a eso. O sea, al fin y al cabo la ética es cómo uno termina comportándose teniendo en cuenta todas las cosas que a uno le pasan, ¿no? Eh, y cuando uno dice las cosas que me pasan, generalmente involucran a la parte de las emociones, la parte, digamos, carnosa. Y luego la física al alma. El alma tiene que ver más con lo intelectual, entonces acá la física en los estoicos, o Diógenes, se está refiriendo a la parte más de aplicación del intelecto a, a entender la naturaleza, ¿no? Entonces, el alma es lo intelectual, ahí está el campo de la física, la ética, el comportamiento, está en el ámbito de lo carnoso,
y la lógica en lo que es la estructura misma de todo, ¿no? Y dice, ninguna de ellas se debe anteponer a la otra, como dicen algunos de ellos, sin embargo. Bueno, acá vemos que había también eh, desacuerdos entre estoicos, ¿no? Sino que se hallan compenetradas entre ellas, y también consideraban compenetradas de ellas a la enseñanza. Claro, es que la enseñanza, esto es muy interesante, porque es como que acá lo que dicen los estoicos es que la enseñanza tiene su componente lógica. Un profesor tiene que tener un discurso más o menos racional, comprensible, cosa que no siempre es el caso, pero también tiene que haber una ética en el profesor y en la forma en que imparte el conocimiento, ¿no? Pero no solamente una ética en cuanto a que se tiene que portar bien en algún sentido, sino que también tiene que haber una transmisión de sentimiento y de entusiasmo. O sea, digamos, un profesor, entre otras cosas, tiene que tratar de no sonar monocorde, sino corre riesgo de que los alumnos se duerman, ¿no? También entonces eh, la parte emocional es importante, emocional y ética, pero ambas, ¿no? Como entendemos modernamente el sentido de esas palabras. Y luego, por supuesto, el conocimiento en sí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento que estoy transmitiendo, ¿no? Que tenga contenido lo que estoy diciendo, ¿no? Que no solamente sea coherente, sino que diga algo, ¿no? Sobre el mundo, ¿no? Por eso es que, como les dije, los estoicos, que no es que hayan hecho contribuciones originales a la filosofía natural propiamente dicha, sí hicieron contribuciones a lo que es la teoría del conocimiento y la teoría del lenguaje, como lo vamos a ir viendo en los siguientes minutos, ¿no? En eso nos interesan los estoicos. Bueno, profundizando en esto, seguimos citando a Diógenes Laercio. Algunos dicen que la parte lógica o racional se divide en dos disciplinas que son retórica y dialéctica, a las cuales hay quien añade otra especie llamada definitiva, que versa sobre las reglas y los juicios. Otros aún dividen esta definitiva, pues de las reglas y juicios toman todavía para hallar la verdad, dirigiendo, por ello, la diferencia de las ideas, como también para conocerla, puesto que las cosas se comprenden por sus nociones, que la retórica es el arte de decir bien en discurso dilatado, y la dialéctica el de disputar rectamente por preguntas y respuestas, por lo cual la definen también ciencia de lo verdadero, de lo falso y de lo dudoso. Entonces, aquí Diógenes nos detalla un poco más el pensamiento estoico. En cuanto a la parte lógica, ¿no? La parte esta de los huesos y los tendones, tiene más de una sección. Una es la parte de la claridad. En la retórica tiene que ver con el arte de decir bien, o sea, la claridad del discurso, ¿no? Y la dialéctica por ahí tiene que ver más propiamente con el tema del razonamiento, ¿no? El tema del razonamiento crítico, pero el razonamiento también, donde uno aplica la lógica y deduce cosas, razona, ¿no? Ahí entraría dentro de la dialéctica. Y algunos, dice Diógenes, algunos añadirían además la definitiva, que uno podría traducir esto como las que son propiamente las reglas de la lógica. O sea, la dialéctica sería, si quieren, la aplicación correcta de las reglas de la lógica, ¿no? Pero la dialéctica también tiene una porción que no es solamente mecánica, de aplicar las reglas bien, sino, volviendo al tema de filosofía de la ciencia, ¿no? El contexto de descubrimiento sería plantearse situaciones, ¿no? Novedosas, como podría hacerlo un abogado, un sofista, ¿no? Alguien que está discutiendo algo,
plantear situaciones novedosas y a ellas sí aplicarles las reglas de la lógica, ¿no? Así, bueno, esto es lo que mucho de esto también lo podría haber dicho Aristóteles, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante, que esto es de actualidad, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje, la diferencia entre signo y significado, ¿no? Entre significante y significado. Este, y acá, en otra de las cartas a Lucilio de Séneca, dice Séneca, todo discurso o es continuo o está cortado en preguntas y respuestas. Este es llamado dialéctico, el de preguntas y respuestas. Aquel retórico. La retórica se ocupa en las palabras, en su sentido y su orden. La dialéctica se divide en dos partes. La que estudia las palabras y la que estudia sus sentidos. A saber, las cosas que se dicen y las palabras que las expresan. O sea, aquí Séneca está diferenciando lo que uno quiere significar. O sea, las cosas que se dicen es eh, los significantes que estoy yo transmitiendo, o sea, el sentido de lo que estoy diciendo, el significado de lo que estoy diciendo, corrijo, el significado de lo que estoy diciendo. Y las palabras son, en realidad, los signos, ¿no? Eh, esas palabras, que yo también los podría englobar dentro de los significantes, en realidad, porque, digamos, significan algo, ¿no? Pero en realidad las palabras en sí son signos, ¿no? Ahora esos signos, en tanto transmiten contenido, transmiten significado, significan algo para el que las pronuncia y para el que las escucha, y tienen que ser un significado compartido, si no, no se entienden, emisor y receptor, ¿no? Entonces, aquí, digamos, se hace una diferenciación explícita entre los entre la semántica, o sea, los significados de las cosas que estoy diciendo, y la parte semiótica, o sea, los símbolos, los ruidos, las rayitas en el papel que uso para transmitir esos significados que quiero transmitir, ¿no? Y esto era un tema muy importante en el mundo estoico. O sea, desde el mundo estoico, el pensamiento estoico no es solamente pensar en la famosa actitud estoica o ver cómo enfrento el destino y qué sé yo, sino tiene todo un capítulo de teoría del conocimiento y filosofía del lenguaje, que por eso es que lo hemos incorporado a esta historia. Eh, acá voy a traer una obra que vamos a citar más de una vez, la obra Opiniones de los filósofos, o Placita Philosophorum, de Aesio, que fue un filósofo de orientación aristotélica, el cual se sabe muy poco, salvo que vivió en algún momento entre el siglo I y II a.C. Una de las pocas referencias que tenemos es del teólogo del siglo V después de Cristo, Teodoreto de Ciro, ¿no? Y de esta obra, Placita Philosophorum, sobrevive una versión supuestamente abreviada del original, que originalmente se atribuía a un autor anónimo que luego se le conoció como Pseudo Plutarco, porque era alguien que firmaba como Plutarco, aunque después se supo que no era Plutarco. Pero bueno, se cree que esta la escribió este tal Aesio. Dice Aesio, dicen los estoicos, cuando el hombre es engendrado, tiene una parte dominadora del alma, el hegemonicum, que es como una página preparada para recibir la escritura. Sobre ella después se inscribe cada una de las ideas.
Esta en realidad es una de las teorías modernas de la mente humana, ¿no? Que hasta el día de hoy hay, si quieren, hay discusiones de matices, ¿no? O sea, creo que nadie, ningún psicólogo cognitivo, cree que el ser humano nace, digamos, con la mente completamente en blanco y sin estructuras cognitivas de origen genético. Así como tampoco nadie cree que el ser humano ya nazca con un grado de determinismo cognitivo en donde no sea posible una mínima variación en las formas en que uno se pueda construir una imagen del mundo. O sea, por ahí una cuestión, las discusiones son sobre matices, ¿no? Pero bueno, a nivel filosofía estoica, lo que creían los estoicos es que el ser humano nace con la mente en blanco y que como el ser humano, como cada individuo va construyendo su imagen del mundo, es producto 100% de su historia personal. ¿Mm? No hay nada que lo determine previamente. ¿Mm? Eso es lo que pensaban los estoicos. Siempre en la placita Filosofía de Ezio vamos a comentar este otro fragmento, que tiene que ver con el aprendizaje. La primera forma de escritura es por medio de la sensación. O sea, vamos escribiendo en esa tabula rasa, tabla en blanco, en nuestra mente en blanco, vamos escribiendo primero por la sensación. En efecto, quien siente algo, por ejemplo, lo blanco, al desaparecer este, conserva la memoria. Y decimos que posee experiencia, cuando se engendran muchos recuerdos de la misma especie. Pues la experiencia es la multitud de las representaciones de la misma especie. Realmente, esto realmente es filosofía de anticipación, porque realmente hoy en día lo que los psicólogos cognitivos sostienen en general es que la mente va incorporando experiencias. Esas experiencias, por un lado, uno puede tener recuerdos episódicos, ¿no? de eventos concretos, puntuales, pero luego, digamos, cuando uno tiene una cantidad de experiencias similares, eso, más que traducirse en 18 recuerdos de lo mismo, cambia cualitativamente y se transforma en experiencia, ¿no? Y ahí esa experiencia lo que va haciendo también es ir construyendo nuevas sinapsis, hoy diríamos, ¿no? Nuevas sinapsis neuronales. Lo que va haciendo es construir nuestra estructura cognitiva, que como les digo, hoy en día creemos que no es una tabla rasa, venimos con algo genético, pero luego está el producto de nuestra propia historia y cómo el ser humano va construyendo su espacio de conceptos a partir de la propia experiencia, ¿no? Desde las primeras experiencias, eh, la voz de la mamá, la voz del papá, las primeras sombras, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo el bebé va construyendo su mundo, y luego el niño, y luego el adulto lo sigue construyendo. Lo que pasa es que lo que seguimos construyendo como adultos ya es más sofisticado, ¿no? Por ahí vamos construyendo por ahí ya de grandes una ideología, que la podemos ir cambiando o no, pero digamos, eh, la ideología se va construyendo ya más de adulto. Pero bueno, la realidad es que este fragmento de supuesta filosofía estoica dice mucho de la actualidad. O sea, cómo la memoria, cuando se repite muchas veces, se transforma en experiencia, ¿no? La cadena sería esta: sensación, memoria y experiencia. Es muy interesante, considerando que son una filosofía anterior a nuestra era cristiana, ¿no? Y acá traje unos fragmentos más en el mismo sentido. Dice Diógenes Laercio, y algunas de las representaciones implican una preparación técnica, otras no.
Por lo tanto, una imagen es percibida de distinta manera por un artista y por quien no posee pericia en las artes. Esa preparación técnica es parte de lo que los estoicos llaman experiencia. Y esto nos retrotrae a uno de los puntos de la práctica 1, ¿no? ¿Se acuerdan? El de los tetra y la mamá que va a hacerse su primera ecografía. Evidentemente, el obstetra o la persona que está haciendo la ecografía tiene una preparación técnica, una experiencia que no tiene la mamá, ¿no? Y por lo tanto tiene un aparato cognitivo que en una parte difiere de la paciente, ¿no? Dice ahora a Aesio, algunos de los conceptos nacen de las maneras arriba indicadas, y sin preparación técnica, otros por medios de instrucción y de atención nuestra. Estos últimos se llaman simplemente conceptos, aquellos también anticipaciones. Ahora vamos a comentar esto. Y finalmente, volviendo a Diógenes Laercio, la anticipación es la concepción natural de lo universal. Se piensa naturalmente un bien y un mal. Bueno, acá esta última parte, se piensa naturalmente un bien y un mal, podría tener que ver con nuestra ideología, que se va formando a partir de nuestra experiencia, que va creando anticipaciones. ¿Qué son anticipaciones? Y uno va, o sea, como cuando ve una imagen que puede ser interpretada de dos maneras distintas, la propia historia de cada uno hace que uno, bueno, constantemente esté armando imágenes del mundo. O sea, lo que uno recibe como experiencia, en realidad, lo que llega a la retina son millones de información que luego el cerebro va procesando en las sucesivas cortezas visuales. Ahora, esas cortezas visuales, que van de la 1 a la 7, en lo que se llama en composición creciente, evidentemente se van formando con nuestra propia historia, se van uniendo, como les recomiendo un libro de un médico neurofisiólogo que falleció hace poco tiempo, Oliver Sacks, se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ese es uno de los capítulos que da el título del libro. Donde cuenta casos de gente que tuvo distintos tipos de daños cerebrales. Y, y había un hombre que había perdido la capacidad de reconocer rostros. O sea, evidentemente hay una región de nuestro cerebro que discrimina rostros, ¿no? Entonces, esta persona tenía dañada esa región. Evidentemente esa región se va construyendo con nuestra historia. Que vengamos al mundo con cierta predisposición, seguramente venimos al mundo con cierta predisposición para que la droga se desarrolle esa región. Pero lo cierto es que este señor tenía esa región dañada. Y entonces no podía discriminar entre, y cuenta la historia, ¿no? Una vez que fue al consultorio, entre su sombrero y el rostro de su mujer, ¿no? Claro, ambos tenían una forma geométrica más o menos ovoidal o redonda, digamos, ¿no? Entonces, uno se olvida de eso, pero cuando acá Aesio habla de las anticipaciones de los cuales hablaban los estoicos, que por él lo llaman a los conceptos que nacen sin preparación técnica, y a los conceptos, digamos, con preparación técnica, si quieren. Bueno, son cuestiones de matiz, ¿no? O sea, es como que los conceptos serían el mundo más intelectual, ¿no? El concepto de perro, el concepto de triángulo, ¿no? El concepto de belleza, no sé. Anticipaciones tiene que ver más con lo puramente cognitivo, ¿no? O sea, el poder armar, o sea, en la región B7 de la corteza visual 7, ya directamente uno lo que compone es objetos conocidos. O sea, yo voy diciendo, bueno, estoy frente a un amigo. Voy armando primero con esos millones de píxeles el hecho de saber, darme cuenta que estoy frente a una figura que tiene características más o menos redondas. Después empiezo a describir características triangulares, como una nariz, qué sé yo. Y a mí el cerebro va componiendo todo y hasta que después armo
el rostro de mi amigo, Juancito, que ya lo conocía de antes, y reconozco a Juancito. El reconocer a Juancito es eso, que directamente nuestras regiones más profundas de la corteza visual se excitaron ante el estímulo, o sea, el cerebro decidió que esa imagen era Juancito y excitó el circuito neuronal Juancito. O sea, hay un paper de hace no muchos años que se llama la neurona de Jennifer Aniston. Bueno, la neurona es un poquito exagerado decir la neurona, pero eh, experimentos que se han hecho, por ejemplo, en este caso era mostrarle a un voluntario 400 imágenes desde un jarrón, una pirámide, un perro, un hombre, una mujer, y entre esas 400 había, pongámosle, no sé, 6, 7 fotos de Jennifer Aniston en distintas posiciones, con distinta ropa, parada, sentado, qué sé yo, y con muchos electrodos en la cabeza. Y había un cierto circuito neuronal que se excitaba solamente cuando veía a Jennifer Aniston. Entonces, a eso voy cuando uno dice, bueno, vamos construyendo en las regiones más profundas de la corteza visual eh, esos conceptos y esas anticipaciones, como llamarían aquí los estoicos, ¿no? Eh, la anticipación como concepción natural del universal. Un perro, una actriz, pero la anticipación que me ayuda a encasillar un objeto dentro de una categoría que yo fui construyendo a lo largo de mi vida. ¿Ok? Bueno, vamos a parar aquí 5 minutitos.